Muy bien, y luego de disfrutar de este radar de novedades, lo mejor de la música gospel que salió hace poquito y lo tenemos en la 91.5. Bueno, se cayó algo ahí. Eso significa que está la profesora Marcela Guerrero. ¿Cómo anda, profe? Hola, muy bien, buenas tardes. Ando perdiendo todo. Ahí va, muy bien. Tenemos hasta Zócalo Nuevo. Aunque es raro, igual lo vamos a sacar, porque no me gusta. Pero bueno, profe, hoy seguimos con esta serie que arrancó con la introducción al estudio de la Biblia y bueno, infinidades de cosas que nos hacen llevar, por lo menos a tener una idea de por qué creemos lo que creemos. Y eso, para mí en particular, en vez de lo que quizás algunos piensan que uno está cuestionando, para mí afirma mucho más saber de dónde venimos, por qué se cree hoy lo que se cree. Y está bueno siempre hacer ese ejercicio, revisar, porque somos seres humanos, ¿no? Y yo, la persona que cree siempre lo mismo, a mí me da un poquito... Está bueno cuestionar, ¿no? Parte Claro. de la educación. Claro. Ser críticos y autorreflexionar, ¿no? En qué creo, por qué creo eso. Claro, además eso justamente creo que te lleva a tener un conocimiento más de la Biblia y conocimiento más de Dios, que es lo más importante, ¿no? Y que saber que no hay ningún intermediario, ¿no? Porque tanto que se habla, no hay ningún intermediario, que solamente el único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Bueno, solamente Jesús, para nosotros, como Claro. para la doctrina protestante, solamente Jesús. Y bueno, y en estas clases que habíamos hablado cómo literalmente se conformó la Biblia, su pasado, sus inicios. El primer concilio que hubo, que es simplemente personas que están, que son importantes o que fueron importantes con respecto a la Biblia, que el primer concilio está declarado en la Biblia, en el libro de Hechos. Sí, se da en el siglo I ya. Se da en el siglo I el primer concilio de gente importante de la iglesia primitiva que por lo menos daba pautas que se estaba creyendo, ¿no? Y por qué de la religión judía ahora nacía otra, ¿no? Claro. Y ahora después, en contacto con el mundo pagano, con el cristianismo, porque ese concilio del que hablamos es el concilio de Jerusalén. Ahí, o sea, entra dentro del Nuevo Testamento, pero después que el cristianismo se abre al mundo pagano, al mundo romano, bueno, van a surgir otros cuestionamientos que no surgían en el judaísmo. En el judaísmo vimos que el primer concilio, los temas que se habían tratado era, por ejemplo, si los nuevos cristianos y la nueva fe, como le llamaban, tenían que circuncidarse o no circuncidarse, por ejemplo, si debían seguir las pautas del judaísmo o no, porque el Nuevo Testamento surge en el mundo judío, pero el cristianismo se expande rápidamente en el mundo antiguo y se va a encontrar con una mentalidad, en primer lugar, el aspecto religioso del paganismo es el politeísmo. Claro, porque aparte, desde donde nace el cristianismo, alrededor eran todos politeístas. Claro. Todos. Claro. O sea, entonces tiene que irrumpir y abrirse camino en no un estamos mundo... hablando de los griegos, de los romanos, estamos hablando simplemente de su alrededor. Y acuérdense que una de las cosas que dijo Jesús a sus discípulos cuando se fue es que ustedes predicarán este evangelio en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Claro. O sea, no sé si eso puede ser a los más íntimos, a los un poquito más alejados, a los que están más lejos, y después a todo. Claro. Entonces el cristianismo nace así, con una fuerza universal, proselitista, claro. El cristianismo nace con la idea de que es para todos y que se tiene que expandir. Además, es un mandato, no es simplemente, no es que si quieren vayan y... Claro, porque la religión judía solamente la practicaban los judíos. Claro, y no es proselitista. El judaísmo no anda buscando adeptos. No. O sea, no quiere convertir al judaísmo. Uno se puede convertir al judaísmo si quiere, pero no tiene este mandato. O sea, ellos tienen el concepto de pueblo elegido. No tienen por qué andar buscando en otros lados. O sea, ellos mismos, ellos creen la exclusividad del pueblo judío. En cambio, el cristianismo no. Qué fuerte romper con esa estructura tan exclusiva, porque aparte tuvieron como 5.000 y pico de años, o sea, estuvieron esperando mucho tiempo para que venga justamente el Mesías y le diga, no, ustedes ya no son exclusivos.
Eso Claro, también. la diferencia justamente Por que eso la rompe, resistencia, ¿no? claro, Que hay a veces entre los judíos mesiánicos. claro, y el cristianismo, o sea, surge de ahí, pero se va a escindir como una religión nueva, como un movimiento nuevo. Pero creo que también, que siempre hablamos de equilibrios, entender a Jesús es judío y nace en el judaísmo, el cristianismo nace en el judaísmo. Entonces, para entender el cristianismo debemos conocer el judaísmo, porque si no es imposible, debemos conocerlo. Pero a la vez surge como una novedad, como algo nuevo, y se abre a todo el mundo, o sea, el carácter de universal que tiene el cristianismo. Claro, Es para todos. mientras que el judaísmo es exclusivo, el cristianismo es muy universal, que luego incluso después de ese vienen los musulmanes, o Sí. sea, viene el islam, que también es otra, con otro estilo, ¿no? Sí. Con otro estilo Pero que también tiene que tiene ese carácter, sí. ¿no? Pero, Sí. pero creo que sí te enoje. Creo que si no te convertís, ya de por sí que ya te digan infieles, Claro. porque quizás dentro del judaísmo, bueno, sos gentil y es algo despectivo, ¿tá? Pero no te mato, Claro. ¿no? O No, sea, claro, ellos podían practicar, incluso el judaísmo se practica fuera de Jerusalén, o sea, en la claro. diáspora. No, digo Pero- porque claro, el carácter universal que tiene el Islam en todo caso, ya de por sí le pone una connotación un poco más agresiva que lo que hace el judaísmo, ¿no? Porque ya que te diga vos infiel y que si en Claro. todo caso también matás a un infiel, vos tenés recompensa, es un poquito, claro, un poquito pero, mucho Pero el cristianismo también le llama infieles a los musulmanes. a los musulmanes. Claro, para los cristianos en la Europa católica, el musulmán es un infiel. Ah, por eso van a hacer las cruzadas. Claro, contra los infieles. Y cuando llegan a América también. Ahora, los infieles van a ser los indígenas, porque no son cristianos y porque adoran a múltiples dioses. Entonces son infieles. Claro, entonces también. O sea, la idea de infiel es mutua. Para los musulmanes los cristianos son infieles y para los cristianos los musulmanes son Igual, infieles. viste, tanto en el Islam como en el cristianismo, a la hora de evangelizar o a la hora de buscar adeptos, en este caso, en la conquista de América hay una colonización y hay dos escuelas, por decirlo de una manera. Una que lisa y llanamente creían que los indígenas no eran seres humanos, por lo tanto no tenían alma, por lo tanto se podían matar, Claro, mira, no, es un no favor. parecía predicar el evangelio, Y la claro. otra era, sí, evangelizarlos, Claro, y era un sí, poquito es más, verdad, sí. dentro de los menos peor, el amén. Sí, claro, nos quedamos con la escuela de Fray Bartolomé, que es Ahora, en el Islam hay lo mismo, ¿no? Están los chiitas y los sunitas. Creo que los sunitas son un poquito más moderados, hay una que y es más los radical chiitas y son otra los más radicales. Sí, claro, o sea, siempre dentro de estas religiones universales y bueno, y las que no son universales, como el judaísmo, también, o sea, hay distintas corrientes. Uno no puede decir el judaísmo. Dentro mismo del judaísmo hay múltiples corrientes. Hay corrientes más conservadoras y otras corrientes más liberales. Incluso hoy en día hay corrientes dentro del judaísmo que son ateas. Existe el judaísmo ateo también, por ejemplo. Hay personas que adhieren a la cultura del judaísmo como elemento de unificación, pero que son pero son ateas, sí, en la actualidad sí. Qué complicado, es muy ¿no? interesante, es muy complejo, No, qué todo lo que es complicado, religioso. qué complicado Sí, un a nosotros judío sí, a ateo. nosotros no suena, pero sí existe, sí como una corriente académica, ¿no? O sea, Claro. que tiene su argumentación. Entonces, bueno, estamos para no irnos porque en Ahí va, realidad no, hay si no, tanto no. tema para Ahí va. hablar que bueno, empezamos a hablar de pero esto que- primero vamos a ubicarnos. Ya habíamos dicho que el primer concilio fue en el siglo I, en la ciudad de Jerusalén, convocado por los apóstoles, Sí. y tenían esos temas. Bien. Luego, obviamente, empieza la persecución, Sí. ¿sí? Claro, cuando Bajo el los cristianismo- romanos. Sí, cuando el cristianismo se abre a este mundo pagano, como Ahí decíamos, va. el cristianismo va a ser cuestionado y el politeísmo le va a hacer frente, o sea, se va a producir una guerra entre el politeísmo, que está representado por todas las religiones del mundo antiguo, y el cristianismo, que va a salir a la lucha con su idea de que hay una fe única, un solo Dios y en la divinidad de Cristo, ¿no? O sea, Ustedes acuérdense en que también el apóstol Pablo, en su momento, cuando fue a Grecia, le habló, Sí. Eran tanta la cantidad de dioses, incluso está en la Biblia marcado, creo que fue en Grecia. Sí, o sí, en Atenas En estuvo. Atenas, En Atenas. al dios no conocido, o sea, aprovechó, tuvo una estrategia, aprovechó a ese dios, porque eran tantos dioses que uno dijo, bueno, pero yo, a uno que nadie lo conoce, yo también, esto es un dios.
Claro. Y a ese Dios no conocido utilizó eso para predicar. Así que imagínense Claro, el lugar cuando ese hablamos es el de mundo, politeísmo. claro. Ese es el mundo, claro. Para aclarar, el concepto de politeísmo es creencia en múltiples dioses, que es lo más común en el mundo antiguo. En realidad, lo raro, lo exótico, Era ser es monoteísta. el monoteísmo, que es la creencia en un único Dios verdadero. Claro, por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo algo sobre el politeísmo, o sea, hasta ortográficamente los dioses, ponen dioses con minúscula, pero en el judaísmo o en el cristianismo cuando ponemos Dios, ponemos con mayúscula. Claro. Entonces, Porque es como una especie de nombre, entidad claro. mayor. El concepto de Dios y la característica de Dios, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, es que es un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es bueno, que es santo y que es justo y que es amor. Esa es nuestra idea de Dios, ¿tá? Que lo que nos transmite la Biblia, ¿no? Y lo que nos han transmitido a través de la historia de la Iglesia. Pero en el politeísmo no era necesariamente así. Para empezar, eran muchos dioses, no era uno. Claro, aparte No. era un Dios para cada Claro, cosa. no el es Dios de la guerra, no es el Dios todopoderoso, del amor. claro, seguro. Estaba como particionado, Claro. ¿no? Y los El Dios de dioses la tierra. podían ser hasta malos, no tenían por qué ser buenos. El concepto de Dios en El Dios de la muerte. politeísmo, claro. Podía ser, los dioses, por ejemplo, en Babilonia eran caprichosos, gobernaban el mundo a su antojo. No hay una explicación lógica de orden Bueno, como a nosotros si nos vamos aparece. a la mitología griega o la nórdica. Claro. Se mezclan con los humanos, pero a veces no necesariamente para hacer bien, puede mezclarse para hacer mal o para tomar venganza. Entonces es un concepto de la divinidad muy distinto que la que va a empezar a aportar el cristianismo ahora. Este Dios que no se puede representar. Claro, además vos venís y en el judaísmo o en el cristianismo venimos y hablamos del Dios creador del universo, Claro. creador del cielo y de la tierra, cuando muchos vienen y dicen, pero para, todo lo hizo solamente uno. Claro, en la mentalidad pagana es imposible, Claro, y claro. además hay que pensar que nosotros tenemos este cerebro del siglo XXI y hay que posicionarnos en ese Claro. siglo que es distinto. Claro, la mentalidad, la forma de concebir la vida, de concebir la muerte, de concebir a los dioses, de concebir la existencia toda, es muy distinta. O sea, la idea justamente de la historia es que nos tienen que brindar elementos para comprender un tiempo y para comprender la mentalidad de la época. Ahí va. Estamos en siglo I, II, III acá. Que esto no significa que tengamos que justificar atrocidades que han No, pasado, no, claro. Simplemente intentar acercarnos, entender el contexto histórico para poder ver por qué pensaban así. ¿Por qué el cristianismo fue perseguido? O sea, obviamente que no nos gusta, o sea, y creo Claro, que no, todo el hubo, mundo hubo reprueba. sangre de mártires Claro. que incluso ni siquiera nosotros vamos a saber. Miles y Se miles, pudo, sí, claro, sí. o sea, en ese término de siglo primero, donde estuvo ese concilio que dijimos que está en la Biblia, empezó a expandirse el evangelio, en todo el ¿no? mundo antiguo. Llega a Roma, si nosotros vemos ya en el Nuevo Testamento se ve que llega a Roma. Sí, por el apóstol Pablo. Por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también, según la tradición. Bueno, ellos que mismos- no aparece en la Biblia, pero según la tradición, Pedro también estuvo en Roma. Todos esos discípulos que estuvieron, que fueron los apóstoles que estuvieron con Jesús, todos, menos el apóstol Juan, murieron justamente por... En persecución, Creo que predicando el evangelio. Santiago hizo llegar hasta España. Sí, Porque está Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, porque Claro. se piensa, de las distintas ciudades de Europa, intentaban mostrar que habían sido fundadas por algunos de los apóstoles. Por eso esas iglesias de Europa, esos lugares, bueno, Santiago de Compostela es uno de los más famosos, se piensa que ese lugar, o sea, que ese lugar fue fundado por el apóstol Santiago. Ya le digo algo, estaría bueno conocer conocer cada uno de los mártires Sí, bueno. de los 12 apóstoles, Bueno, dónde ese estuvieron, podría ¿no? ser un tema. Porque murieron, porque nosotros conocemos el apóstol Pedro, que sabemos que se crucificó boca abajo. Sí. ¿Es verdad eso? ¿No es verdad? Bueno, es tradición, pero podemos hacer un día un programa sobre los los destinos finales de los últimos apóstoles, porque hay algunos datos que son que tienen más veracidad Y otros que son más de la sí, leyenda urbana, más ¿no? legendarios, y más como parece más leyenda, pero hay datos, sí. Bueno, para estamos saber eso. haciendo producción en vivo, Sí, pero bueno. sí. Bueno, profe, entonces, vino dale. a Roma, persecución, Sí. ¿cuánto tiempo duró la persecución? Más o menos un poquito más de 300 años. O sea, 3 siglos, o sea que, por lo tanto, imposible
reunirse. Claro, o sea, Para decir no que- existían, aparte, no había un edificio único para donde se puedan reunir, no existía una catedral, debían reunirse por las casas o en lugares escondidos, pero no podían hacer el culto público porque la situación jurídica de un cristiano era siempre inestable. No podían hacer promoción de que Y vamos eso a era hacer en un todo, culto. en toda Europa. En todo el imperio romano, o sea, todo lo que es la geografía del imperio, o sea, abarcaba Europa, parte de Asia y parte de África, o sea, todo ese Todo el mundo Mediterráneo. claro, ahí está, son Menos las Rusia. civilizaciones del Mediterráneo. Menos Rusia. Pero a lo que es Rusia, lo que hoy es Rusia, llegó el cristianismo también en este mundo antiguo. Ah, mira. También llegó también, Otro tema para hablar es de Rusia. muy en el interesante, que no cristianismo. sabemos mucho, no hablamos mucho, cómo fue Hacemos llegando un documental como Natalia Oreiro a después. los distintos lugares de ese mundo antiguo, va llegando. Y se va expandiendo, porque lo que les sorprende a todos es que a pesar de la situación ilegal, el cristianismo se expande. Claro, ¿y cómo se presionaba? Claro, Porque ¿y cómo estamos sería la hablando propaganda? de que, no es que, Porque- che, deja de hablar de ese Dios. No, venían y ¡boom! O sea, Claro. te mataban. Y bueno, Pero ¿cómo aparecían llega? por debajo de las Claro, piedras. bueno, Tertuliano, que es uno de los padres de la iglesia, o sea, se le llama, tenía una frase que decía: la sangre de los mártires es semilla. La usamos mucho hasta el día Sí, de hoy. está en el libro de Dizzy Talk y la voz de los mártires, justamente está como... Como que cuanto más se ve, era como que los cristianos, cuanto más persecución, más se expandían. Cuando el imperio más los fue acorralando, más se expandían. He escuchado varios mensajes donde se ha hablado de cada vez que un imperio se levantó Sí. en contra del cristianismo, ese imperio cayó. Sí, bueno, si nosotros vemos la historia, estos 2000 años después de Jesucristo, vemos que han pasado Y mirá que han imperios, pasado imperios, claro, han pasado imperios, se han pasado movimientos políticos, se han pasado... Pero el cristianismo, como es lo maravilloso del cristianismo, que es una de las fuerzas de la historia que... A ver, de Para mí tiene, las instituciones más antiguas del mundo. De todas las filosofías que pueden haber en el mundo, es la que tiene vida propia. Claro, y esa vida porque propia, mantenerse así a lo esa largo de la vida propia historia- no es que se la dan sus seguidores, está radicada en el centro, que es Cristo. Claro, después de 2000 años de historia podemos decir, mirá, el imperio cayó este imperio, cayó El este imperio otro, griego, cayó. el imperio el de Artajerjes, el que sale en 300, por ejemplo, en la película. El imperio, no sé si es Artajerjes, pero hay unos cuantos imperios que prácticamente todo el mundo conocido estaba. El Alejandro Magno. Claro, igual, pero Alejandro Magno es anterior. No, pero, ya sé, pero yo te estoy hablando imperios. Claro, que van pasando, van cayendo, y sin embargo el cristianismo, como Ahora, movimiento, hay sigue que ver, existiendo. hay que ver si, bueno, ahí va, el Alejandro Magno no cabría, pero después que aparece el cristianismo, siguen habiendo imperios. Sí, claro. El sí, imperio sí. otomano, Claro, se van desvaneciendo uno a uno. el bizantino. Y como el cristianismo se puede marcar de alguna manera una línea a través del tiempo, por más que la historia nunca es lineal, pero sí se puede marcar, o sea, en el desarrollo de la historia, una línea de existencia perdurable del cristianismo a través de la historia. Entonces es muy interesante. Pasamos tiempo de persecución Bien. hasta que llegamos a este siglo IV, donde se va a dar el segundo... ¿Qué? Sí. No, pero ¿qué hecho hizo que se diera o qué? ¿Qué ¿Cuál fue lo que disparó el que se hiciera el concilio? No solamente eso, sino que al poder hacer un concilio es porque ya el cristianismo Claro, estaba en otra situación estaba legal. en otra situación. Claro, porque no es que estos cuestionamientos no existían antes. Desde el siglo I hasta el siglo IV hubieron herejías un montón. Herejía es, digamos, un concepto que intenta apartarse de lo que es ortodoxo, lo que es correcto, ¿no? Para la mayoría. Entonces hubieron cantidad de herejías en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, pero nunca podían reunirse. Pero en el siglo IV, en la historia, cuando uno va a estudiar la historia de la Iglesia, el siglo IV aparece como uno de los siglos importantísimos en la historia de la Iglesia, y se le llama el siglo de la consolidación del cristianismo en la historia, es decir, el siglo donde el cristianismo se va a afirmar. Y se va a afirmar porque después de esta situación de persecución, de sangre, de tantos años, además de quema de libros y un montón de cosas, de no poder reunirse, todos... se va a dar un hecho increíble que nadie hubiera sospechado, desde que un emperador del Imperio Romano, uno de los grandes emperadores, se va a convertir al cristianismo.
y podemos poner convertir entre comillas porque también es polémico si se convirtió o no. Algunos dicen que no, que lo que hizo Constantino fue aprovecharse de esa cantidad de población cristiana que tenía el imperio y de acabar con esto, y cambió la política imperial. En lugar de perseguir a los cristianos, se puso del lado de los cristianos y benefició a los cristianos. En el año 311 Constantino publicó un edicto junto con otro emperador, pero Constantino quería llegar a ser el emperador único del imperio. Entonces él lo que trató, las interpretaciones que hay es que él trató de tener el apoyo de esta población que antes era perseguida, y algunos dicen que no, porque en realidad los cristianos no eran tantos, o sea, bueno, es cuestionable. El tema es que Constantino se convierte o empieza a apoyar de una manera decidida el cristianismo, construye iglesias, construye basílicas. En primer lugar, le da la legalidad. Primero publica el edicto de tolerancia. Que eso es el edicto de Milán. Sí, primero de tolerancia en el 311 y el de Milán, el de 313, en el que primero los tolera. Y luego, en el edicto de Milán, que es en el 313, ya erradican la persecución. Todavía no llega a ser religión oficial del imperio, porque recordemos que teníamos una cantidad de población que es pagana. Claro. Que ningún emperador tampoco podía por decreto decir, bueno, ahora nos hacemos. O sea, lo hicieron más adelante, pero 313 todavía no. Bueno, ahí podríamos decir que es lo que dice nuestra Constitución, ahí la libertad de culto, ¿no? Claro, algo así, sería así como la tolerancia. Tolerar a los cristianos, pero y que ellos se puedan reunir sin claro, tener miedo a que los persigan. Claro, pero pasó presa. Algo raro, porque puede haber libertad de culto. Si de ahí que un gobierno favorezca decididamente a la iglesia, ya se nota que por alguna razón el gobierno favorece. Y fue lo que empezó a pasar con Constantino. Empezó a aportar para construir iglesias. Hizo que algunos lugares públicos que antes eran públicos del imperio pasaran a ser de las iglesias. Que no se les cobraba impuestos. Ah, mirá. O sea, una idea, claro, que permanece hasta el día de hoy. No cobrarles impuestos a los cristianos, y además... ¿A los cristianos o a los dueños de las iglesias? En ese momento no había iglesia, pero... Claro, y se les empieza a favorecer decididamente, a darles ropas, y comienzan a utilizar ropas espléndidas, porque empiezan a hacer... El emperador les da regalos. En esa época no es como ahora que todo va por concurso legal. Pará un cacho. No, porque hoy en día, por más gobierno que haya, o sea, todo va por concurso legal. Nadie accede a un puesto hoy en día porque por ser amigo de... Bueno. Yo quiero creer que no. Bueno. Que vivimos en un mundo en que... Entonces, ¿usted no sospecharía? No, prefiero no. Vamos a decir que no. Prefiero que no, dijo. Entonces, en esa época no, el emperador podía, si quería, favorecer... O sea, si al amigo que quiera. tuyo te regalaba lo que él quería, claro. Y bueno, esta es la mejor radio y vos tenés, tendrías que tener un amigo. Vamos a cambiar el tema. Porque... Bueno, entonces el emperador favorece decididamente a los cristianos. Empiezan a usar otras ropas, porque además son amigos del emperador, no iban a estar vestidos así nomás. Porque estaban en las ceremonias públicas que aparece el emperador, aparecen los obispos, aparecen los presbíteros. Y la iglesia entonces goza de una libertad y de empieza a vestirse de lujo, que antes no tenía, porque antes había sido perseguida. Constantino abre las cárceles de las personas que habían sido torturadas por causa de la fe, y ahora van a ser los invitados especiales del emperador para este concilio que se va a dar, que vamos a ver por qué estalla el concilio. Constantino practica esta política, pero él igual sigue siendo el pontífice máximo para el politeísmo que profesaba antes. Él era adorador del sol invicto, que también es entendible, porque si el tipo era una mente politeísta hasta ese momento, la conversión, digamos que algunos dicen que fue paulatina, fue lenta, que se acercó a Cristo, pero al mismo tiempo tenía un montón de cosas, y cómo se enfrentaba a ese mundo pagano y decirle, ahora no sigo más a los dioses de ustedes y me hago cristiano. No lo hace decididamente así, lo que hace es favorecer a la iglesia, y en medio de toda esta impronta que empieza a darle Constantino a la iglesia, estalla en medio del cristianismo una de las controversias más importantes que ha tenido la historia de la iglesia, que es la controversia arriana, en el que lo que se cuestiona ahí, lo que cuestiona Arrio, por eso de ahí viene Arriano, es si el hijo es igual al padre o no. O sea, él cuestiona que sea igual. Para él Cristo es de menor, ha sido creado por Dios, por el Padre, no es igual.
Pero había una idea desde el principio de la Iglesia de que el Hijo, o sea, Jesús, es igual al Padre. Si leemos los Evangelios, en algunos textos, parece quedar claro eso. Pero para Arrio y para los seguidores de Arrio encontraban la vuelta a todos los versículos para que eso no fuera tan claro y cuestionaban. Y ellos decían que el Hijo había sido creado, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, decía Arrio. Se armó un relajo en la Iglesia porque, claro, esto estalló en Alejandría. El obispo decía que era un disparate, que no era así, pero bueno, eran debates. No había nada establecido en la Iglesia, o sea, lo que existían eran los documentos bíblicos, los relatos bíblicos. Pero recordemos que tampoco ellos tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. Tenían la lista, pero no todo el mundo accedía a leer la Biblia. Entonces, el obispo Alejandro le va a cuestionar esto, pero no hay forma de encontrar una solución. Entonces, Constantino, que era un hombre práctico, que piensa que ha unificado el imperio, que se acabaron las guerras, que se acabaron los problemas, porque ahora van a tener, porque hay una iglesia cristiana y se acabó la persecución, y la iglesia misma, que ha sido la favorecida, comienza a tener estos problemas internos. Y Constantino, intentando acabar con esta herejía interna, con esta guerra interna dentro de la iglesia, decide convocar el concilio dice, bueno, pónganse de acuerdo. Y ahora tienen cómo ponerse de acuerdo porque les voy a proporcionar los medios. Constantino no entendía nada de la teología, ni de la Biblia. Tenemos que entender la mentalidad de un emperador romano que aparte, claro, ella tiene, aparte fue criado en el politeísmo. En el politeísmo. Y vos venís acá y decís que es uno solo y venís con este cuestionamiento de decir, no, pará, acá esto es uno y el otro, y bueno. Claro. Entonces, Constantino, lo que él quiere es que haya paz en el imperio y que la iglesia que se dejen de bromar y que se pongan de acuerdo. En la mentalidad de Constantino no existe una idea de teología de que quién es Dios, y tampoco entendía el judaísmo y menos el cristianismo. Entonces lo que hace es convocar a este concilio y lo convoca en Nicea, que es en la parte oriental del imperio. Sí, acá dice que esta ciudad, hoy llamada en turco, se llama Iznik y forma parte de la provincia de Bursa, en Turquía. Claro, la actual Turquía, donde es la actual Turquía, esa era la parte oriental del imperio. Claro. El imperio romano había sido dividido en imperio occidental y oriental. Y entonces esta parte... el occidental su sede era en Roma, ¿no? Claro, con capital en Roma. Y la oriental era en Constantinopla. Era justamente la ciudad que crea Constantino. Claro. Ahora, después del concilio, una de las cosas que hace... luego cuando se rompe, se cae el imperio romano, se empieza a hablar del imperio bizantino, porque Constantinopla... Claro. Después queda Bizancio, ¿no? Claro. Después, en realidad, claro, se llamaba Bizancio, Constantino le puso Constantinopla, porque era su ciudad. Claro. Y luego también puede ser conocida por Bizancio, que es la parte del imperio que dura hasta el siglo XV. Hasta que cae en manos de los turcos en 1453. Entonces está, Constantino convoca el imperio. Los turcos les cambian el nombre. Sí, pero en realidad... no queda como Constantinopla. No. Bueno, hoy en día es la actual Estambul, pero en realidad Bizancio obedece a un nombre griego, que es anterior, o sea... Claro, pero el imperio bizantino no es el que incluso es el último en caer, que es el que cae en el siglo XX. Claro. Bueno, con la Primera Guerra Mundial, claro, sí. pero hay un quiebre en 1453 cuando es invadido por los turcos. Luego permanece hasta el siglo XX. Bien. Sí. Bueno, estamos siglo IV. Constantino convoca al imperio y es la primera vez en la historia del cristianismo que se van a reunir los pastores, los obispos de la época. Dice que en ese concilio... yo tengo aquí los nombres: Alejandro de Alejandría, sí, y su discípulo y sucesor Atanasio, sí, se enfrentaron al presbítero Arrio. Claro, que Arrio en realidad no estuvo en el concilio porque no podía estar porque estaban solo los obispos, pero lo que está es la postura de Arrio. El obispo de Nicomedia. Claro, Eusebio de Nicomedia es quien va a representar la postura arriana. Y en ese concilio hay más de 300 obispos, según los datos que hay, se reunieron más de 300 obispos por primera vez, por supuesto todos hombres, no había mujeres. ¿Y quién va a presidir ese concilio? Acá dice que invitó 1800 obispos. Bueno, 100 del Oriente y 800. Claro, que había muchísimos cerca de 1000, sí, del Oriente y 800 de la parte occidental.
Pero parece que, bueno, solo un pequeño y desconocido número de ellos asistió. Bien, estuvieron en el concilio, fueron llevados por el emperador. Mirá, 3 obispos que estuvieron en el concilio dejaron estimaciones distintas. Eusebio de Cesarea, Atanasio de Alejandría, Eustaquio de Antioquía, Sócrates de Constantinopla, Evagrio de Antioquía, Hilario de Poitiers, Jerónimo, Dionisio de Exiguo y Rufino de Aquilea. Sí. No, digo porque son no. Claro, o sea, lo que ellos... Yo no los pondría en el nombre para varones. Está difícil. Ellos, bueno, estuvieron... Hay distintas, digamos, distintas posturas dentro de ese... Eusebio de Cesarea es uno de los que está presente en el concilio, que es el primer historiador de la iglesia. Por eso, o sea, los datos que yo estoy poniendo son los datos que maneja Eusebio, que es un historiador, que es, digamos, como de la fuente más confiable. Es el primero que va a registrar todo esto, y él está presente en ese concilio. Claro, acá de la parte oriental, mire los nombres: Macario I de Jerusalén, Pafnufio de Tebaidia, Potamón de Heraclea, Pablo de Neo Cesarea, Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, Articastes de Armenia, Aquilo de Arisa y Espindrón de Tremintunte. Y bueno, sí, son lugares de la época. Desde fuera del Imperio Romano asistieron Juan de Persia e India, el obispo Godo, Teófilo y Starpiulius de Pitsuna de Georgia. Y de la parte occidental asistieron al menos 5: Marcos de Calabria, Caecilianius de Cartago, Ocio de Córdoba, que muchos dicen que es el que lo presidió y de ahí dicen que es el legado de los papas, Nicasio de Dijón y Domus de Estridón. Preciosos nombres. Ah, sí. Y entre los partidarios iniciales de Arrio, por ejemplo, los que estaban sobre la postura de Arrio, esta que estaba hablando, que quedó después como una herejía, Según de Ptolmeais, Teón de Mamarquia, Dates, Eusebio de Nicomedia, Paulino de Tiro, Actio de Lida, Menofanto de Éfeso, y Teognis de Nicea. Espectacular, ¿eh? Sí, está. Ahí tenés una lista de nombres para recién nacidos. Sí, bueno, ellos y muchos más estuvieron en este concilio y que quedó solo el pibe que quedó ¿quién? Solo el pibe el Arrio. Quedó solo en el sentido de que muchos de los que iban y después... No, lo que pasa es que también como la que triunfó fue la postura, la otra... Tenemos más fuentes de la postura oficial de la iglesia. Porque la historia la escriben los ganadores. Los vencedores, no, claro. Eso está mal. Bueno, lo que pasa es que es lo que quedan fuentes, porque o sea, la que gana es la que destruye lo otro también. Y además... Yo igual en este caso yo estoy de acuerdo más con la que ganó, obviamente es a la que llegó. Más que nada no por lo que decían estos tipos, sino por... también si uno se va a los pasajes bíblicos. Claro, era un concepto, de la idea de igualdad y de Trinidad. Si bien la Biblia, el Nuevo Testamento no maneja el concepto, o sea, no aparece la palabra Trinidad, se puede desprender de los documentos bíblicos esta idea. O sea, por ejemplo, en Juan 1:1, cuando habla del verbo, no y el verbo se hizo no es que es la carne. segunda persona de la Trinidad, sino que aparte es el mismo Dios hecho carne, esa doble naturaleza que nosotros creemos, claro, que es todo pero Dios y es se todo hombre. discutió muchísimo. Por mucho tiempo. Porque claro, o sea, en el siglo y seguramente para los apóstoles estaba claro para ellos, pero luego para esa gente que se convertía de ese mundo pagano, le entraban las dudas. No era tan fácil y no había una postura oficial de la iglesia porque la iglesia tampoco era oficial. Entonces acá empieza esa historia de los concilios y quienes van a convocar los concilios ni siquiera son las mismas autoridades de la iglesia, va a ser el propio emperador que ahora es parte de la iglesia y que presidió lo que hace él, bueno, abrir el concilio lo abrió él. Y les pide que se pongan de acuerdo.
en esta controversia. Constantino había tratado ya de que se pongan de acuerdo, había mandado distintas misivas a Oriente para que se pusieran de acuerdo y no lo logran. Entonces, él decide convocar este concilio y dice, bueno, vamos a reunirnos por primera vez todos, y ahí había que tener carácter de obispo para estar ahí. No podía estar un presbítero, no podía estar cualquier persona, tenías que ser obispo y discutir esto. Si el hijo y el padre son iguales, bueno, y en este concilio se discuten otras cosas también, pero en cuanto a si Jesús es igual al Padre o si Jesús fue creado, llegan a una fórmula. En ese concilio se dieron cuenta que las distintas iglesias nunca habían estado conectadas. Hoy en día nosotros podemos tener una conexión con cualquier parte del mundo y poder presentar puntos de vista distintos, pero en esa época no. La primera vez que se veían muchos de ellos era en ese lugar. Entonces, ni siquiera habían visto fotos, ni imágenes, nada. O sea, que para nuestra mentalidad también que podemos estar conectados. Ellos era la primera vez que se reunían en un lugar bajo el poder del emperador de Roma, que antes los había perseguido. Estar tranquilos, claro, y ahora, poder discutir. Claro, y siempre se dice que en ese concilio había personas que le faltaban ojos, que le faltaban manos, porque iban con las marcas de la persecución en su cuerpo. Ah, claro. Porque eran personas que habían salido de la cárcel y personas que habían sido torturados por causa de la fe. Entonces para ellos era una fiesta, pero había un problema grande que dividía la iglesia, pero o sea, en realidad la dividía, la destrozaba la iglesia, porque una iglesia que por fin tenía paz por parte del imperio, pero que estaba dividida por un tema interno, que usted sabe también lo que pasa que al no poder reunirse, claro, no se podía dirimir esas diferencias, no para luego llevar una resolución, que es lo que luego resulta. Estas resoluciones y mucho más, luego de la pausa, profe, bueno, que ya nos pasamos un poquito, sí, y ya vamos a dar la conclusión de lo que fue el primer concilio de Nicea. Vamos. El año pasa, las estaciones, pero siempre nos encuentra juntos. Este invierno 2020. Zoe 91.5. Zoe. No podrás estar sin nuestra compañía. Una radio sin límites. Conexión total. Zoe Gospel Music. Zoe Gospel Music. Disponible en TuneIn. La base de datos de virus ha sido actualizada. Zoe FM 91.5 y CBC La Voz presentan El Antivirus con Fabio Criales. Aquí estamos, queridos amigos, en El Antivirus, compatible contigo, actualizable y en constante mantenimiento. Yo soy Fabio Criales, un servidor más, y me encanta que estés en sintonía. Fresco e interactivo, presentando temáticas relevantes que requieren respuestas desafiantes e inmediatas. El Antivirus, sábados de 20 a 22 y domingos de 17 a 19 por Zoe FM 91.5. Si la creación de todo lo que existe te parece asombrosa, espera que pruebes el amor del Creador en tu día a día. Prueba y comprueba. Dios es real. No importa el idioma que se habla la noticia, Reporte Zoe la trae al instante y en tu idioma. De lunes a viernes de 13 a 14, hora Uruguay. Reporte Zoe. Noticia al día, información en tu idioma. Por la 91.5 FM. No te apartes de la sintonía. Sigue con Zoe FM. Aliento de vida en la radio.
Continuamos aquí en la 91.5 Zoe Gospel Music y estamos hablando de historia, profe, junto Y con bien la lejos en la historia estamos. profesora Marcela Guerrero. Hablemos de historia, como dice ahí el Zócalo, que no me gusta, pero bueno, era lo que había. Y bueno, profe, vamos a definir Bueno, ¿a qué llegamos? a qué llegamos, pero antes también el papel que estábamos hablando del papel de Constantino. de Constantino en lo que fue, bueno, la historia y lo que fue en este concilio, ¿no? A ver si lo podemos mejorar. Mejorar no, ahí va, yo estaba leyendo. Constantino I estaba simpatizaba con los cristianos, pero no recibió el bautismo. No. Hasta Hasta el hecho de muerte. Y usted me dijo que se lo hizo justamente el que perdió el concilio. Claro, porque vamos a ver que, o sea, acá gana una postura, pero luego no es que la otra desapareció, sigue existiendo y después él se hace amigos que son arrianos y al final de su vida se bautiza como cristiano, pero como un cristiano arriano. Bueno, entonces, el inicio del primer concilio de Nicea fue el 20 de mayo del 325, terminó el 25 de julio del mismo año, o sea que estuvieron mayo, junio, claro, no julio, es un día, no es que se reunió un día, estuvieron tiempo, claro. 3 meses. Bueno, fue aceptado por la Iglesia Católica, la Ortodoxa. ¿Quién pagó todo eso? El emperador. El imperio. El presidido por el obispo de Ocio de Córdoba. Y temas que se discutieron, por ejemplo, fue el arrianismo. Y acá se definió la fecha de la Pascua. Sí. ¿No? Además, bueno, de esta cuestión cristológica que se llama, que es de la naturaleza del Hijo de Dios y de su relación con el Dios Padre. La construcción también de la primer parte del símbolo niceo. Claro, el símbolo niceno es esto, el credo. El credo, ¿no? Ahí va. Y bueno, también el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha de la Pascua, que se definió ahí, y la promulgación del primer derecho canónico. ¿Qué significa eso? Bueno, el derecho canónico es, digamos, como una rama del derecho, ¿no? Pero que establece para la Iglesia. O sea, claro, desarrolla la regulación jurídica dentro de la Iglesia que católica, es importante, ¿no? eso, porque, o sea, gracias a eso hay cantidad de cosas que se pueden conocer porque quedó registrado, porque se empieza a regularizar o sea, cómo se van a manejar ciertos asuntos dentro de la Iglesia. Bueno, entonces, las resoluciones. Bien, ¿a qué llegamos? Bueno, en toda esta discusión aparecen algunos obispos que dicen que, o sea, algunos ya lo tenían claro. O sea, en realidad lo más común era el desarrollo de la fe ortodoxa, o sea, de la creencia. ¿Y qué hacía tipo una votación? Y hubieron algunos que tomaron la palabra, que se desempeñaron, por ejemplo, vos nombraste hoy a Atanasio, que era un joven en ese momento, pero que tuvo una actuación importante en ese concilio. ¿Vieron? Como siempre en todos los concilios y en todos los lugares así, aparecen personas que por su claridad de pensamiento aportan. Y algunos obispos presentaron qué era lo que ellos creían, qué era lo que ellos enseñaban a sus iglesias, porque como hasta ese momento no había algo en común, más que la creencia y la tenencia en los libros de la Biblia que tenían, pero recordemos que no existía el libro como artefacto, como hoy lo tenemos, sino que eran libros separados y que los tenían que tener escondidos. Cada iglesia trataba de resolver a su manera esos temas, en qué creemos. Porque también en un momento de persecución, cuando la gente se la quería torturar o algo, le preguntaban en qué creían. La gente necesitaba responder algo. Entonces, por ejemplo, las respuestas más comunes que hay decían que creo en Cristo, el emperador de todos los emperadores. Ellos asociaban a la idea de Cristo a la idea de la figura de autoridad que ellos conocían, que era el emperador. Claro, que además cuando uno decía justamente eso, sabía lo que estaba diciendo. Claro, nosotros decimos Cristo es mi emperador, no tiene mucho sentido para nosotros, porque para nosotros el emperador... Aparte la figura de emperador para nosotros hoy en día ya es algo muy lejano, muy obsoleta. Es un concepto histórico que no lo tenemos por qué manejar, pero para ellos sí. Es decir, es como que uno diga Cristo es mi presidente, o sea, lo tengo que usar...
de todas formas, el presidente hoy en día no tiene el poder que tenía el emperador en ese momento. Cuando alguien decía, Cristo es mi emperador, significaba que era el señor de tu vida, sobre todos los aspectos de tu vida, de todo. y que jamás nunca ibas a renunciar a eso. Y aparte la idea del monoteísmo, que vos no podías adorar a otro Dios. ¿Por qué se les exigía esta confesión? Porque a los cristianos les decían, bueno, o adorás al genio del emperador, o vas a sufrir las consecuencias, o la tortura, o la muerte, o lo que sea que el imperio estuviera manejando. Entonces ellos se acostumbraban a decir eso. Tenían que saber en qué creían, quién era ese Dios, si Cristo realmente tenía características de rey y si era el emperador. Que como vimos nosotros en otros programas, para esas personas que vieron a Jesús con sus ojos naturales, con sus ojos físicos, y para que comió con ellos, fue todo un proceso, cómo ellos también, cómo pudieron entender que ese Jesús que ellos veían comer y que lo vieron sufrir, que lo vieron llorar, que lo vieron pasar hambre y sueño y todo, también era Dios. Y entonces se discutió eso durante todos esos siglos. Si Jesús es Dios realmente, o fue un enviado de Dios, o fue un profeta, o si algunos incluso llegaron a decir que Jesús había sido una aparición, como una idea de que existía, pero que era un espíritu. Pero otros discutían que no, que según los testimonios bíblicos, Jesús era de carne y hueso, y que no es que no le dolió la cruz porque era Dios, le dolió porque lo sufrió en su cuerpo humano. Entonces también después vamos a ver que en otros concilios se va a discutir, o sea, esa naturaleza de Cristo. Pero en lo que se discute es si es Dios, si Cristo tiene carácter de Dios o es un ser menor. Y entonces algunos obispos presentan, por ejemplo, el obispo de Cesarea dice que le presentó que es el historiador que yo les decía, el primer historiador que hay de la iglesia, presenta una fórmula, le llaman una fórmula a ellos, que era la que utilizaban en su iglesia. Y en esa fórmula es lo más parecido, lo más antiguo lo que hay a lo que es el credo de los apóstoles. Es decir, creemos en esto y en esto. Y ahí entre todos llegan a una idea y algunas ideas generales de en qué creemos. Cualquier persona hoy en día pienso que por lo menos tiene una idea de lo que es el credo. O sea, es un conjunto de postulados de fe. O sea, yo lo tengo acá, si nos da tiempo lo leemos. Sí, ¿Cuál era el yo quiero, ahí va, yo quiero por ejemplo seguir con el papel de Constantino. Bien. En este concilio, porque aparentemente, la cuestión que habíamos hablado de que lo cuestionan su conversión real, obviamente él por ese famoso, o esa, no sé si se puede decir leyenda o algo incomprobable, que él estaba por tener una guerra en Magencio en 312 y él invocó el Dios de los cristianos antes de la batalla porque lo había visto en sus sueños. Sí, hay dos versiones con respecto a eso. Él se lo cuenta a Eusebio de Cesarea y se lo cuenta a Lactancio. Claro, y como había invocado y ganó, él interpretó que su victoria como un indicio de la superioridad del Dios cristiano, claro, sobre los dioses paganos. Aunque eso no se lo convirtió a sus tropas, ¿no? El tipo no vaya a ser que... Es un político, Constantino es un político. Entonces, tiene estrategias políticas. Claro, si pero cuenta eso, le podía jugar, o sea, en el cristianismo se dan las dos cosas, se da esa devoción, pero también no olvidemos que es un político, que es un estratega. Bueno, justamente dentro de la estrategia, obviamente si quería seguir con un imperio, alguna situación tenía que traer paz y por lo tanto es lógico que él, el emperador, pero a la vez hacerse devoto absolutamente del cristianismo le iba a generar problemas con el paganismo. Claro, pero entiendo que hubo mucha cintura, ¿no? De parte de él, ¿no? Claro, porque obviamente, porque aparte esa decisión le iba a traer consecuencias, ¿no? El emperador declaró, por ejemplo, luego que terminó el concilio, declaró que todo el que se negara a endosar este credo sería exiliado. Y ordenó, además, que las obras de Arrio, fueran confiscadas y quemadas, mientras que sus partidarios fueron considerados al inicio como enemigos del cristianismo. Pero obviamente la controversia continuó en varias partes del imperio y durante décadas siguió la controversia esta cristológica. Y el propio Constantino y sus sucesores se fueron como alternando entre el apoyo entre el arriano y las resoluciones que hubo
en el concilio de Nicea. ¿Cuáles fueron, profe? Así, Bueno, yo, por ejemplo, no sé si es esto lo mismo. Hay como cánones. El concilio promulgó 20 nuevas leyes de la iglesia llamadas cánones. Aunque el número exacto quizás, obviamente, se está sujeto a debates. No le voy a leer todas, pero por ejemplo aquí yo tengo 20. Pero Sí. por ejemplo, a mí lo que me causa alguna sonrisa, ¿no? Pero por ejemplo, los domingos y en Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados. Claro, cosas muy domésticas, muy así, como muy internas de la iglesia que, claro, porque, o sea, esto de Constantino, que Constantino es como, algunos dicen que es bueno lo que hizo, ¿no? Pero al mismo tiempo es el primer antecedente de la intromisión del poder del Estado adentro de la iglesia. Porque como... Ahí va, miren esto, espere, profe, perdone, mire. Penitencia a los catecumenos que apostataron bajo persecución. Pero ese es el canon 14. El 15, los obispos, sacerdotes y diáconos no deben pasar de una iglesia a otra, sino deben ser devueltos si lo intentan. Claro. O sea, ¿te querés cambiar de iglesia? No, anda para allá. Claro, y eso es establecido por el mismo imperio, o sea, entonces, empieza a tener, bueno, por eso te decía que en realidad hay cosas buenas que hizo este concilio y es recordado por muchas cosas, pero al mismo tiempo generó un antecedente que fue negativo para la iglesia, porque el poder político se va a meter dentro de la iglesia. Y comienza a sancionar, porque para el mundo político las cosas son de esta manera y punto. O sea, y el cristianismo, o sea, la iglesia en su interna tiene otra manera de solucionar las cosas. Pero ahora se van a establecer leyes, pautas muy duras, que después había que cumplirlas. Eso, por ejemplo, en el cristianismo no es todo tan bueno que si el obispo, que si no se siente bien acá, pues dentro del cristianismo se pueden flexibilizar muchas cosas, pero cuando el poder político entra y establece pautas, empieza a tener una rigidez importante, rigidez, claro, no. Que después, claro, en cuestiones de fe no somos tan rígidos, o sea, hay cosas que se pueden hablar en el ámbito fraterno que no es lo mismo que hablar en el ámbito político. Entonces, bueno, se llega, lo que ellos llaman, lo que se llama es el símbolo de fe, que es el credo, el famoso credo católico, que bueno, si quieres te lo leo, sí, dale, y después vamos a ver si, bueno, podemos discutir si, a ver, qué pasa con los protestantes, en qué creemos, y algunos dicen que debería haber un credo para los protestantes, otros dicen que no. Bueno, ellos llegan a esta idea, recuerden que lo que ellos discutían era si Jesús es Dios o no. Entonces, la primera oración dice: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Establecen que Dios es uno, primero que nada, que no hay politeísmo, no hay más de uno, hay uno. Pero ¿qué pasa entonces con Jesús y el Espíritu Santo? Que todavía el Espíritu Santo viene después, en otro concilio. Ahora se va a discutir la divinidad del Hijo. Bueno, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, y está sentado al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Es bastante denso, digamos, lo que establece ahí, o sea, en esta fórmula, distintas posiciones en cuanto a quién es Dios, cómo es, qué características tiene, cuál es el papel de Jesús, del Espíritu Santo, y además establece algo importante que es la historicidad de Jesús, porque dice, establece que Jesús es un ser histórico, que vivió en un tiempo. Cuando habla de Poncio Pilato, por ejemplo, le da un marco, un contexto histórico, pero que a la misma vez ya existía desde antes.
Y esto, por supuesto... Dándole el carácter Claro, de divinidad. y Igualdad del obviamente Padre. de hombre. Claro, y este credo por primera vez fue escrito en griego, ¿no? O sea, y en griego estas palabras tienen un significado importante, distinto al que suena a nosotros, que a veces son letras, pero es importante el énfasis cuando dice Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. O sea, estas discusiones que se dan en este mundo griego, que era un mundo... Y si usás las palabras correctas, es porque estás Claro, queriendo de alguna forma marcar algo. Claro, porque no es era lo mismo que estaba, creado claro. que engendrado. Claro, que a veces podemos usar indistintamente una y otra, pero era importante en este aspecto dejar bien claro que no era creado, que había sido engendrado por el Padre, que no es lo mismo que creado. No, y pues le que da es su carácter eterno. Claro. Que cuando Dios el Padre, o cuando Dios creó el cielo y la tierra, estaba ahí en su forma Claro. divina. Y aparte dice por medio de él y por obra de él, o sea, y que luego se hace hombre, o sea, también de que Dios entra en la historia. O sea, este credo es para, o sea, se pueden escribir volúmenes teológicos de lo que esta fórmula establece, pero que para ellos es importante que esto se divulgue en todo el imperio. Todo católico, que en este momento la única iglesia que existe, la católica, tiene que saber este credo. O sea, si alguien te apura con la fe en que crees, puedas decir. Entonces, lo que se discute hoy en día, a ver, si a alguien hoy en día, si a vos te apuran con tu fe en que crees, ¿qué dirías? Porque nosotros en nuestras iglesias evangélicas, por lo general, no se enseña el credo. O no le damos la importancia, porque igual yo creo que si vos vas a las páginas web de las iglesias, está el que creemos, ¿no? Bueno, habría que buscarlo. Para Habría mí que buscarlo. deberían de estar en prácticamente todas. Yo entras a la iglesia, en cualquier iglesia con su página web, en donde dice misión, visión, debería haber un apartado que diga en qué creemos. Claro, debería ser sí. Ahora, yo, eso, por eso ejemplo, habría que buscarlo institucionalmente si está. Y lo otro es Yo, si por las ejemplo, personas lo saben. entro al de la de mi iglesia y creo que está, porque lo hemos puesto. Claro, bueno, habría que ver si las iglesias en general tienen esa así y lo explicitan. Y lo otro, si las personas lo saben, porque de repente puede estar claro desde la cúpula de la Aquí, iglesia. por ejemplo, ¿quiénes somos y declaración de fe? A ver qué aparece. Por ejemplo, yo en la iglesia donde asisto, declaración de fe, las Santas Escrituras, Dios, el pecado hacia el hombre, la salvación, Cristo el mediador. Hay diferentes... Claro, no lo establecen como credo, pero sí está. Sí, está, declaración de fe. Creemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios a los hombres, compuesto por 16 libros, Bueno, Dios, creemos en un solo Dios, creador de todo lo existente, tanto de lo visible como de lo invisible, y están citadas los versículos bíblicos, quien es absolutamente soberano, santo, justo, misericordioso, omnisciente, omnipresente y omnipotente, infinito en todos sus atributos, que no tiene necesidad de nada ni de nadie, sino que Él es todo, es todo lo... ahí me cruza la cámara. Es todo lo... en todo. Cuya sabiduría no tiene límites y consejos inescrutables. Después, obviamente habla del pecado y el pecado y el estado del hombre. Bueno, eso ahí ya nos metemos más en lo que vendría a ser el credo mucho más protestante, ¿no? La salvación, la seguridad de la salvación, la fe y el arrepentimiento, Cristo el mediador, el nuevo nacimiento, la venida del Señor y el juicio final. Más o menos Bueno, en este lugar, las Santas habría Escrituras. que ver si las iglesias en general como institución manejan eso, si lo explicitan. Y lo otro es, si hiciéramos una encuesta a la gente que asiste a la iglesia, si tiene idea. Si le preguntamos a alguien qué cree, porque claro, el momento histórico, capaz que claro, como que no es necesario hoy en día, porque al no haber persecución, tal vez, o sea, en este caso fuera un asunto de vida o muerte. Entonces como que se hace más necesario. Pero capaz que las personas hoy en día no lo tienen tan claro. ¿En qué creen? ¿Cuáles son los postulados de la fe? O por ejemplo, si vos te dicen la palabra credo, la mayoría de los cristianos pueden entender que el credo es católico solamente. Claro. Pero este credo es porque del está siglo asociado IV, a eso, claro. ¿no? Está asociado a eso.
Así Profe, para terminar, hay consecuencias de este primer concilio de Nicea, y obviamente habíamos hablado de que el emperador y sus sucesores se fueron alternando en los apoyos, claro, se hasta fueron persiguiendo. que finalmente el emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea como la norma para su dominio, y convocó luego, sí, al siguiente concilio, que es el que vamos a estar la semana que viene, y ya diciéndoles, porque para aclarar esta fórmula que usted dijo, y también ese concilio también mete, si ya era controversial esto que tiene que ver entre el Dios Padre y el Dios Hijo y Jesús, imagínense meter en el mismo nivel de Dios y de Cristo al Espíritu Santo, que bueno, ahí podríamos decir que se empezó a perfilar al cristianismo con la doctrina trinitaria, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Creo que a veces para separar las aguas uno lo hace muy extremo, ¿no? Entonces aquí también, luego de esto, este emperador Teodosio, los ejemplares de estas doctrinas arrianas fueron quemadas tras el concilio, pero también, bueno, decretó pena de capital para quien conservara estos libros, ¿no? Igual nunca hubo constancia de que, bueno, que haya muertes por eso. Pero bueno, el propio Constantino suavizó esas órdenes solo 3 meses después de ese concilio. Claro, sí, ya el mismo se bautizó bajo la fe arriana después. O sea, el arrianismo siguió existiendo claro, incluso por siglos más. Claro, acá dice el propio Arrio, que fue excomulgado por la iglesia y exiliado por el emperador, pero no ejecutado. Años más tarde sería readmitido y exiliado. Pero bueno, mantuvo siempre su excomunión, ¿no? En la iglesia, ¿no? Entonces está. Bueno, profe, entonces este fue el primer concilio, el segundo, si nos ponemos en cantidad, el segundo concilio de la iglesia, ¿no? Fue en Nicea, y luego vamos a estar hablando de los otros que vienen. El segundo concilio, que es el concilio de Constantinopla. Que es interesante saber desde cuándo creemos lo que creemos, ¿no? Eso a mí... Claro, ¿cómo se discutió? Yo creo que es importante eso, de que hubo un proceso de discusión, que la teología se fue formando, que es histórico también. A través de la historia se va desarrollando esta idea, que no hay una fórmula así, que bueno, que hubo un proceso de discusión dentro de la iglesia. Y que si hoy tenemos nosotros las cosas más claras es porque hubo personas que estuvieron pensando, discutiendo, y eso no significó, porque hoy vemos que hay muchas personas que son intolerantes a la hora de esgrimir sus argumentos, y creo que lo mejor es no perder o sacarle la connotación negativa a la palabra discusión. Sí, no, y además otra cosa que quería decir, que hay personas ahí que se destacaron, hay personas como dijimos hoy, como Atanasio, que era un joven que además él mismo se enfrentó porque cuando hablamos de que el poder político se mete en la iglesia, pero que también se enfrentaron, también Atanasio se enfrentó al mismo Constantino porque no estaba de acuerdo con cosas que decía Constantino. Como hay gente que se destacó siempre en la historia de la iglesia encontramos personas que se destacaron por su fe, por su solidez, por su amor y su compromiso, incluso aunque les costara la vida. Que Atanasio también fue perseguido y tuvo problemas con el mismo emperador, porque él decía que lo que Constantino sostenía de ninguna manera era admisible. Digo eso porque cuando hablamos de esto capaz que queda como que al final es todo un arreglo entre los obispos, pero no, como hubo gente que a través de toda la historia de la iglesia podemos ver eso, gente que estuvo dispuesta a dar su propia vida por lo que consideraba que era la fe verdadera. Muy bien, profe, ya nos pasamos. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes con Hablemos de Historia y el próximo lunes con más Falta Uno. Que tengan un excelente término de jornada y los dejamos en compañía de la 91.5.